bendita publicidad que, como en la serie aquella de Embrujada, nos permite con un pequeño movimiento de nariz conseguir tener un quinto contertulio en esta amable charla, y un quinto contertulio que no es menor. Estamos hablando de una persona extraordinariamente versada en el asunto en el que pretendíamos centrar la conversación de esta noche. Alicia Rubio es profesora de instituto, da clases en este momento de diversificación. Sí, bueno, sí, de lo que me dejan, de lo que puedo. De lo que puede, da clases de lo que puede, y lo que no ha podido es que ninguna editorial le publicara su último libro, al que ha tenido que recurrir a la autoedición, que se titula Cuando nos persiguieron por ser mujeres, nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que empezar con que nos cuentes qué rayos es un libro con ese título tan atractivo, pues podemos tener, ¿no? Bueno, pues es la constatación de lo que todos estamos viendo. Es decir, que a las mujeres nos prohíben ser mujeres, un feminismo completamente desquiciado, un feminismo que niega sus bases biológicas, que trata de crear una nueva mujer que muchas no queremos ni podemos ser. Y, desde luego, la persecución a la masculinidad, que es evidente en las legislaciones en las que se les quita derechos a los hombres por el hecho de serlo. Y luego, a partir de ahí, ya empezar a tirar del hilo y a descubrir todo lo que es esta locura, esta especie de guerra de sexos en la que nos han metido y que no tiene ningún sentido. Bueno, no nos dirán ustedes que no ha valido la pena incorporar a doña Alicia, porque ya con este preámbulo... Porque además le pasa se nos abre el apetito. Ha presentado el libro ¿en cuántos sitios, Alicia? Pues en 7 u 8. Sí, en unos cuantos sitios y me vetan. Pero vamos, lo de vetar, que yo aprovecho este foro público para decir que las personas a las que se les hagan coacciones para vetar el derecho a la libre expresión se nieguen. Eso está sucediendo con más gente. O sea, a mí me han vetado las feministas, me ha vetado Podemos, me ha vetado el PSOE y me ha vetado la CNT, que yo no sabía, yo creía que eso ya pues, casi era una cosa residual. Pues parece que hay una CNT rediviva que se dedica pues a hacer de comisario político y de inquisidor. ¿Pero usted tiene una página en Facebook? No tengo una página en Facebook, la verdad. Bueno, tengo una página particular, una cuenta en Twitter. Una cuenta en Twitter, sí. Y si ustedes quieren adquirir el libro de doña Alicia, pues entran en Amazon. En Amazon, sí. Ponen Alicia Rubio, cuando nos persiguieron por ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, y pueden adquirir el libro. Sí, de hecho... Ojalá lo hagan, porque... Alicia no lo cuenta, pero cada vez que ha presentado un libro le han montado un escrache intentando impedir que abriera la boca. Bueno, ha habido de todo. Que no se trata solo de un veto a un organizador de un acto y tal, cosa que además también ha pasado, y más de una vez ha tenido que irse a un hotel porque en tal centro cultural resultó que le dijeron que sí y luego resultó que le dijeron que no, etcétera, etcétera. Es que es una especie de viacrucis bibliográfico curiosísimo, que sobre todo en una democracia es que... el libro, sitio donde le montan la mundial. José Javier. Pero convendría quizás sentar bases lógicas de por qué ocurre esto y en qué consiste. Es decir, estos vetos, estos scratches, tienen un porqué. Y es que responden a una actitud que denota una escala de valores distinta y opuesta a la que hoy es políticamente correcta, derivada de un establishment o derivada de una... Yo no entro en tesis conspiranoicas sobre digamos, la ideología en el mundo actual, pero me parece evidente, como jurista, que se está produciendo una introducción que además no responde a una base social amplia, sino a una determinación muy concreta de introducir determinados valores o determinada desvalorización de los valores tradicionales en los que nos hemos criado seguramente. Vamos a empezar. Seguimos los 5, como Enid Blyton. Alicia, tienes la palabra. A ver, por ampliar un poco lo que han dicho el resto de los contertulios, efectivamente el origen de toda esta ideología viene de Engels y de una concepción de la familia y del matrimonio como una lucha de clases. Entonces, claro, la mujer era la oprimida. Y en este tipo de, digamos, de pensamiento es la oprimida la que tiene que eliminar al opresor y tomar, digamos, el mando. Entonces, efectivamente,
hay un momento en los años 50 con Simone de Beauvoir y tal, que esa concepción marxista se mete en el feminismo, un feminismo que hasta entonces había simplemente luchado por la igualdad de las mujeres, el voto, el poder entrar a carreras donde pues no dejaban entrar a las mujeres, cosas lógicas. Y entonces aparece ya ese nuevo concepto y el varón aparece como un enemigo a batir. Bueno, Sartre probablemente sí lo era para Simone de Beauvoir. Bueno, Simone de Beauvoir, en fin, yo mi concepto era el enemigo a batir, claramente. Y viceversa, probablemente. Y viceversa. Esa es la definición del infierno de Sartre. Bueno, los otros, Claro, los otros. claro. L'enfer, c'est les autres. Así es. Es decir, Simone de Beauvoir. La cuestión, Es la otra. es que ella lo que decía era efectivamente que no eres mujer, te hacen. Es decir, que era una especie como de construcción social a la que había que, digamos, a la que había que negarse. No hay que dejar a las mujeres hacer lo que ellas quieren porque se quedarían en casa con los niños. Es decir, genera y obliga a un nuevo tipo de mujer que es la mujer ideal. Claro, eso lo empezó a comprar el feminismo y eso suponía, claro, que biológicamente, que es la primera parte de mi libro, como ha dicho don Amando, su libro, que biológicamente había que negar los condicionantes de la mujer y convertirla en hombre. ¿Y cuál es el mayor condicionante de la mujer y por la que los roles biológicos acaban siendo sociales? La maternidad. Entonces, naturalmente, había que eliminar la maternidad y había que conseguir que las mujeres no fueran madres. Formas: el aborto, las relaciones lésbicas y, naturalmente, eso fue a caer en manos en la ONU, en manos de los lobbies maltusianos. Hay gente muy arriba, porque es que aquí hay niveles, gente muy arriba que opina que somos muchos. Entonces empezó a utilizar y a manipular esos deseos de este tipo de mujeres precisamente para reducir población. El aborto, curiosamente, pasó de ser una cosa horrible a una cosa aceptable, incluso un derecho de la mujer. Se elimina el niño y, naturalmente, las relaciones homosexuales en el sentido más amplio, es decir, relaciones con gente del mismo sexo, ya sean lésbicas o entre hombres, también produce esa, digamos, esa no procreación. Esterilidad. Claro. Entonces, aquí hay niveles. ¿Cómo se establece esto? El nivel más alto está buscando una reducción poblacional que incluso hay, porque claro, al final resulta que todo está a la luz, pero solamente hay que cuadrarlo. Y mi libro ha empezado a cuadrar esas cosas y por eso es un libro peligroso, porque las piezas van casando. Está en muchos sitios, es decir, la reducción poblacional, la ONU está continuamente hablando de ella y en muchísimas cumbres. Se habla incluso de rebajar la población a 500 millones en algunas cosas que uno encuentra que no sabe si son verdad o mentira, pero lo cierto es que se habla de eso. Y claro, cuando uno ve lo que está haciendo la ONU se da cuenta que ha abandonado completamente todos sus intereses de paz y de relación entre los países, etcétera, etcétera, para generar unas políticas que son de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, que ni son salud sexual, como digo yo siempre, sino que es mala salud sexual, porque a la mujer esto de no tener hijos se nos ha vendido con una maleta de medicamentos y con el aborto, y naturalmente eso de reproductivo tendría que ser no reproductivo. Y aquí vamos a los nombres de esas legislaciones que nos están vendiendo, que son siempre orwellianos. Es decir, lo que dicen pretender es lo contrario de lo que consiguen. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Entonces, ¿por qué ha funcionado esto? Pues porque desde muy arriba se están metiendo fondos para mover asociaciones que promulguen esto, pero naturalmente no diciendo vamos a reducir población, sino mujer, es que tú tienes una mala vida porque por los niños te vamos a dar la facilidad y si no te viene bien, homosexual a ti te están reprimiendo, pobrecillo, tú tienes derecho a, etcétera, etcétera, y entonces se van creando como una especie como de castas privilegiadas. Esas castas privilegiadas se forman legislaciones para que puedan exigir dinero. Y entonces, en el momento en que hay dinero, ya hay unos colectivos capaces, en fin, de sacarle los ojos al que esté dispuesto a quitarle esos derechos y esos privilegios. Es muy complicado de explicar y quizá, pues así, en unas cuantas palabras, no quede claro exactamente. Pero lo cierto es que, por ejemplo, aquí en España, es verdad que están saliendo estas leyes, pero los lobbies que van a recibir, los lobbies homosexualistas, que no el homosexual de la calle y normal, como la mujer normal, tampoco nos beneficia ninguna de esas leyes. Esos lobbies que van a recibir todo el dinero, los homosexualistas todavía no están montados del todo. Sin embargo, los lobbies feministas sí. ¿Y quiénes son las personas que a mí no me dejan que se lea el libro? Porque cuento todo el entramado, o por lo menos una parte del entramado económico que suponen estas leyes.
los lobbies feministas. Las leyes que han sacado ahora efectivamente establecen todos los mecanismos necesarios para crear una serie de lobbies que reciban un montón de dinero público, porque la forma en la que se establece esto es, primero llegan colectivos que traen dinero de fuera, y por eso tiene tantísimo poder. Luego ya empiezan a comprar políticos. Hay muchos políticos que no son comprados, sino gente que lo que ha comprado es la parte buenista de esta idea. Yo no digo que todos estén comprados de ninguna manera, sino que hay mucho dinero para mover esto. Y en el momento en el que eso ya se pone en marcha, ya no se necesita dinero de fuera, es dinero público de nuestros propios bolsillos el que nos hace pagar todas estas locuras. De hecho, por ejemplo, España manda mucho dinero a la ONU y manda mucho dinero para estas políticas a la Unión Europea. La Unión Europea las devuelve para que se usen en políticas de igualdad de la mujer, contra la ley de violencia de género, contra la violencia de género, en una ley que ha creado perfectamente todos esos entramados y en la que se fundamenta, por ejemplo, la famosa ley Cifuentes, que prepara todos esos entramados para que se pueda, es decir, para que haya unos lobbies homosexualistas que dirijan por encima de los propios políticos los intereses de esos lobbies que no son los del homosexual normal. ¿Cómo se hace? Vamos a ver, se genera una alarma social, que realmente no es cierta. Yo no quiero que peguen a ningún homosexual, pero lo cierto es que todavía estoy esperando noticias serias en las que se vea que hay una homofobia clara, no que a un homosexual le han pegado, cosa lamentable, sino que realmente como colectivo estén perseguidos. Se genera la alarma social, se pide dinero. Ese dinero no va naturalmente al homosexual normal, sino a los lobbies para seguir generando más alarma social y pedir más dinero. Esto se ha visto con la ley de violencia de género. Hay un momento en el que lo mismo que se ha generado un machismo reactivo contra las mujeres, precisamente por las injusticias que genera esta ley, habrá, me temo, una homofobia reactiva, que en este momento existe de forma residual, y encima el homosexual de la calle va a acabar pagando las injusticias que se están generando en estas leyes. Definitivo, todo esto es para hacer una reingeniería social que viene ya de mucho más arriba y es de la que habíamos empezado a hablar. Esto es un entramo diabólico. Alicia. Han salido de pasada algunas paradojas. Ha quedado muy claro, ¿eh? Ha quedado muy clarito, muy clarito. Y es extremadamente claro. Líder de la jefa del programa es ella, como se puede ver. No, yo al contrario, iba a apostillar. Yo lo que quería era... Apostilla. Efectivamente. El gran problema que tenemos es que la prensa está completamente comprada. Esto, es decir, como hay tantísimo dinero por medio y dinero público por medio, y hay que entender que estos lobbies tienen adscripciones políticas, que no es una panda de señoras o una panda de homosexuales que deciden de muy buena fe que las cosas están muy mal y que van a ayudar, sino que tienen las siglas por detrás. Todo ese dinero se deriva a partidos políticos. Y si esto ha conseguido llegar hasta donde ha llegado es porque los medios están absolutamente... No hay medios independientes más que este. Y por eso le iba a dar yo un aplauso. Pues aplauda, porque no estoy sobrado. Por eso, porque no recibe dinero público. El resto de los medios reciben campañas públicas. Y cuando yo aviso a los espectadores, cuando vean una campaña pública, que se llama usted al cielo 16, que si están maltratando a un homosexual, que si pasa esto, que si el bullying, que si tal, es campañas de dinero público con problemas que pueden ser o no ser tan graves como los ponen, pero de cualquier manera, que sirven para derivar un montón de dinero público a los medios que están dispuestos a tratar los temas de la ideología de género según unos códigos deontológicos que previamente han firmado. Es que resulta que la prensa está metida hasta el mismísimo cuello en toda esta historia. Tienen códigos deontológicos para tratar estas cosas, decir determinadas palabras y no decir determinadas otras. Entonces, claro, es una obviedad, no viendo los periódicos todos los días, es una obviedad. Claro, no se podría hacer perfectamente el seguimiento de cómo hay una evolucionan. Definición de lo políticamente correcto, excluyente, sectaria y brutal. No, y cómo utilizan casos concretos perfectamente organizados, que de repente aparece no sé qué persona maltratada en Oklahoma. Bueno, pues esa es la portada del Mundo, del País, de no sé qué, de no sé cuántos. Y a partir de ahí hay un debate sobre los pobres que en Oklahoma no sé cuántos. Eso es todos los días. Es decir, cuando ustedes vean un informe de ese tipo, estamos hablando de que la mayoría no está representada ya en los medios. Por eso está Trump probablemente en Washington mandando. Déjeme discrepar un poco. Todo. Discrepe usted. Un poquito. Pero poco, ¿eh? Yo no creo que se hayan reunido físicamente en un sitio
los que dicen te voy a pagar y tú firmas este papel, eso no yo no he me dicho lo creo. eso, ¿eh? No lo ha dicho, no, yo no lo he dicho. No yo lo que he dicho es que de muy buena fe te dicen que trates determinados temas de esta manera, porque así, fíjate, porque las mujeres maltratadas tienes que evitar completamente decir otra cosa, porque además es que los códigos están, no tienes que dar completamente. Creo que existen esos códigos. Claro, otra cosa es que existen, se si es que, a ver si están, si los tengo yo, si están que se en atienen internet, a esos códigos, si eso es evidente. esos códigos, si están, esos códigos existen y se imponen hoy. Pongo unos ejemplos en el libro, están encontrados. No, tampoco todos lo en niega internet. Ramón, lo está hablando de una formalidad. Ahora, que no si se sigues reúnen eso, físicamente, que eso no, si sigues eso, luego resulta que vas a tener dinero público. Con lo cual dices, bueno, hombre, si es que claro, si con esto ayudo a que maten menos mujeres, qué bien. Un debate como este, sabes que se acaba el dinero público. Si había dinero público, dejará de haber pronto. Que bueno, pues no se preocupe. Pero no es que si votas en contra de la ley LGTBI-JK... Sí, no vas a salir en las próximas listas. No vas en las próximas listas. Claro, eso sí que me lo creo. Eso sí, no me creo que exista un código escrito específico al que haya que... nadie alude a eso, pero que existen códigos... Por eso es tan importante permitirme... Ahora le doy la palabra a Amando. Le doy la palabra a Amando. Pero por eso es tan importante. Sería contraproducente. Alicia. No, bueno, que todos los datos, es decir, el tema de la violencia de género, que en realidad tendría que ser violencia intrafamiliar, y de esa manera protegería a todas las víctimas primero. Se desprotege a todas las víctimas que no son mujeres. Se desprotege a las parejas que convivan homosexuales. Se desprotege completamente a los niños. Se oculta otro dato. Bueno, y a los ancianos, desde luego. Esos asesinatos no cuentan, no son de género, no dan dinero, porque el asunto es que esta violencia es la que da dinero. Además, encima, se utilizan en los códigos deontológicos la continua repetición de han asesinado a la mujer, aquí está la mujer asesinada, este opina. Es decir, una sobredosis informativa que curiosamente en los suicidios se impide porque se sabe que hay comportamientos imitatorios, y en el caso de la violencia de género se ha demostrado que también hay comportamientos imitatorios, y después de un asesinato de una mujer suelen en 24 o 48 horas haber uno o dos más. Se sabe, hay estudios y sin embargo se continúa insistiendo en ello. Yo no voy a decir que sea para que maten a más mujeres, a la gallina de los huevos de oro, pero cualquier mal pensado diría, pero bueno, si esto es evidente, ¿por qué no se deja de hablar de ello? Y sin embargo, una cosa que se oculta y desde 2012 no hay, son mujeres que maten a sus parejas masculinas, cosa que sí que hay, y los periódicos locales lo sacan, y sin embargo las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial pone que hay 0 casos. Todas estas cosas dan lugar a pensar, para cualquier persona, ni siquiera mal pensada, dan lugar a pensar que ahí hay algo, porque cuando se ocultan cosas, alguna razón habrá. Yo no sé por qué no tenemos que saber cómo hasta hace un montón de años hemos sabido que aproximadamente de cada 100 personas que mueren, un porcentaje, 100 personas que mueren dentro del ámbito familiar de pareja, un 60% aproximadamente son mujeres y un 40% son hombres. Las mujeres somos asesinas. Sin embargo, se oculta. Es decir, hay una cantidad de mentiras. Otra de las cosas que no se puede decir en ninguna parte es que hay denuncias falsas. No existen. Sin embargo, hay un porcentaje, alrededor del 80%, de hombres que salen, es decir, que las denuncias son sobreseídas o salen absueltos. Y se oculta. Y solo se habla de un porcentaje, un ínfimo porcentaje del 0,1%, 0,01%, da igual, que resulta que son cuando la persona, el hombre, sale absuelto, denuncia a su vez a la mujer para que sea denuncia falsa. Entonces, todos esos porcentajes de denuncias sobreseídas o inocentes son en realidad denuncias posiblemente falsas. Y sin embargo, al hombre, como no tiene presunción de inocencia, se dice que es un culpable no demostrado. En un caso nunca visto, o sea, de vulneración de los derechos fundamentales. Es todo tan falso que el problema es que cuando se cuenta, cualquier persona con un poquito de raciocinio le entra la duda. Y por eso no permiten decir nada. De hecho, de todas las cosas que cuento en el libro, ni es machista, ni es homófobo, ni es nada más que dice la verdad, por la que más se me persigue es por esta, por la parte de violencia de género. Ya digo que es porque en este momento es el entramado que más dinero mueve. O sea, es terrorífico. Hablando de los porcentajes, parece ser, yo siempre había oído el porcentaje del 10% de población homosexual, parece ser que sale del informe Kingsley, que se habló de ese porcentaje
y es un informe Está desmentido, pero bueno, ya decenas de veces, hasta se ha desmentido, que se aburrieron de desmentir. Pero al final se ha, digamos que se ha impuesto de alguna forma. Incluso ahora hay colectivos que ya hablan de un 16 y de un 20%. Claro. A ver, efectivamente hay un afán de aumentar, precisamente porque en teoría estas relaciones no son reproductivas, o desde luego tienden menos a ser reproductivas que las heterosexuales, pero que efectivamente se amplía, y a los menores se trata de que hagan prácticas homosexuales con toda naturalidad y que incluso lo elijan, y probablemente es precisamente por esa reducción poblacional. A los chavales se les dice, en los cursos que yo he visto dentro del aula de violencia de género, que las relaciones heterosexuales son tremendamente conflictivas, porque los varones son violentos y se generan en los varones. ¿Las relaciones heterosexuales? Sí, claro. A ver, Los colegios de en los niños, las colegios, de las niñas. violentas. a ver, vamos a ver, esto es lo que se les dice a los críos. Claro, si son dos hombres, no. Eso lo dejan, Serán más violentas, ¿no? No, exactamente. No, es que son Vamos a- Doblemente a ver, violentas. Yo estoy hablando lo que Oye, veo yo, si me permitís, dentro de la es objetivo, En ¿no? el mejor de los escenarios, de que nazca, le han hurtado ya el entorno al que tiene derecho. Pero supongamos, Alicia, su generación. que viene No le con han síndrome, preguntado. que viene con síndrome de Down la criatura. Vamos a ver, si es que los vientres de alquiler, al fin y al cabo, el primer engaño es que es para parejas, sobre todo para parejas heterosexuales que no pueden tener niños. Son casos minoritarios completamente. Esto es para las parejas estériles al 100% por naturaleza, que son los homosexuales. De hecho, ya ha habido un par de ferias de vientres de alquiler aquí en Madrid, y la proporción, es decir, lo que iban era todo parejas de hombres, que es a los que les interesa este negocio. Y de hecho, los partidos que están defendiendo esto son los que tienen el lobby homosexualista más potente, mientras que los que están en contra son los que tienen el lobby feminista más potente, porque las feministas han decidido que efectivamente esto cosifica a la mujer. Discúlpame, pero las parejas homosexuales no pueden ser estériles, porque solo puede ser estéril digo, a ver, aquello que puede ser fértil, y esta por zona eso, no es le he estéril. dicho, a ver, sí, le he dicho que son infecundas. Eso es otra son cosa. infecundas por naturaleza y lo necesitan. Pero no Entonces, estériles. ¿qué se produce? Se produce. Vamos, lo digo para no confundirnos sí, a bueno, nosotros lo he dicho mismos. irónicamente, quiero decir, son efectivamente no pueden de ninguna Muy manera. bien. Entonces está hecho exactamente para esas circunstancias. Y los partidos que lo defienden son los que tienen esos lobbies más potentes. Esto lo digo para que la gente vaya atando cabos. Cosifica a la mujer y cosifica al niño. El interés del menor es cero, porque es la pareja la que quiere un niño, no el niño el que necesita un padre y una madre o una familia. Lo fabrican, efectivamente, para cumplir ese deseo de esa pareja. El niño da lo mismo, y naturalmente, aunque se trata de decir que esto es altruista, cuando algo es altruista no tenía que haber dinero de por medio, ni contratos. Porque es altruismo. Y si sin fuera embargo, altruista, Alicia, no tendríamos niños enfermos en los orfanatos que nadie quiere adoptar. Efectivamente, ya, Por tanto, pero vamos a hablar de otra claro, cosa. esto no Nos es queda altruismo. muy Solo nos un quedan. segundo. No es solo Te decir una- vas a acabar tú con el tiempo. Oye, No que es has llegado la última. que este tema, Por eso. yo pertenezco a una asociación que lucha mucho En el fondo contra hay una ello. idea aquí. Trata de todos, porque aquí no se trata de ir contra nadie, sino más bien al contrario, de practicar la defensa de todos aquellos que menos posibilidades de ser defendidos tienen en nuestra sociedad. Muchas gracias, doña Alicia. Encantada. Lean ustedes su libro en Amazon, ¿Por qué nos prohibieron de cuando nos prohibieron ser mujeres Y os persiguieron por ser hombres? En Amazon. Don Ramón Pi, gracias.